A lo largo de la historia, cada sociedad ha tenido una forma distinta de mirar la locura. A veces como una rareza, otras como una amenaza. En algunas culturas se le puso un nombre, en otras se le interpretó como un castigo o como una posesión. Durante siglos hubo quienes creyeron que ciertas conductas no venían de la mente, sino de fuerzas externas, de dioses, espíritus, demonios. La religión intentó explicarla, la filosofía intentó comprenderla, la medicina controlarla. Y sin embargo seguimos usando la palabra loco como si fuera evidente, como si todos supiéramos qué significa. Pero si te paras a pensarlo un segundo, no está tan claro. ¿Un loco es alguien enfermo, alguien peligroso o simplemente alguien que no encaja? Porque la historia de la locura no es tanto la historia de una enfermedad como la historia de una frontera, una línea que va cambiando con el tiempo y que separa lo que una sociedad considera aceptable de lo que no. Durante la Edad Media, el loco no estaba sistemáticamente apartado, vivía entre los demás. Era extraño, sí, pero no daba miedo. La locura no tenía una sola explicación. A veces se veía como una simple rareza, otras como un castigo divino, y en algunos casos como una forma cercana con lo sagrado. No toda locura era negativa. Existía la idea del loco de Dios, ¿no? Personas que vivían al margen de la razón común y que, precisamente por eso, parecían estar más cerca de lo divino. La frontera entre locura, fe y santidad no estaba del todo clara. Al mismo tiempo, la Iglesia intentaba dar sentido a lo que no se comprendía. Algunas conductas se interpretaban como posesión demoníaca. Y entonces no se llamaba al médico, sino al sacerdote. Oraciones, ayunos, rituales, exorcismos. Pero incluso en esos casos, el loco seguía estando dentro del mundo social. No se le escondía, no se le hacía desaparecer. Y en medio de todo eso existía una figura muy conocida, el bufón. No todos los bufones eran iguales, por supuesto. Algunos fingían locura. Eran inteligentes, irónicos y usaban la máscara del loco para decir verdades incómodas o para divertir. Otros no fingían nada. Eran personas consideradas locos naturales, extrañas, imprevisibles. Pero unos y otros compartían algo esencial. Tenían un lugar. Se reían de ellos, sí. A veces los despreciaban. Pero también los escuchaban. La locura era ambigua, incómoda, difícil de explicar, pero todavía no era un problema que hubiera que encerrar. Todavía no había una frontera clara. Eso cambia con el Renacimiento. A finales del siglo XV, algo empieza a cambiar en Europa. Es el final de la Edad Media y el comienzo del Renacimiento. Un tiempo de grandes descubrimientos, de nuevas ideas, pero también de enormes miedos. El mundo se agranda, se vuelve más complejo. El ser humano empieza a pensarse como un ser racional, medible, ordenado. Y cuanto más se idealiza ese orden, más inquieta aquello que sale de él. La locura deja de ser solo una rareza y empieza a parecer una amenaza. Europa acaba de salir de siglos marcados por la peste, las guerras, el hambre, millones de muertos, ciudades enteras vaciadas. Hay la sensación de que el mundo puede desmoronarse en cualquier momento. En ese contexto, la locura deja de ser solo una rareza y empieza a verse como una amenaza, como algo que podría alcanzarnos a todos. Porque el Renacimiento trae consigo una nueva obsesión: el orden, la medida, la proporción, la razón, el ideal del ser humano racional, dueño de sí mismo. Y frente a ese ideal, la locura aparece como su contrario, como lo que desborda, lo que no se controla, lo que rompe la armonía. Y a partir de ahí, algo se rompe. De repente, el loco ya no provoca risa, provoca inquietud. Y la respuesta a la inquietud suele ser siempre la misma: alejar. En ese momento,
Es cuando empiezan a aparecer imágenes nuevas, imágenes inquietantes, como la nave de los locos, por ejemplo, pintada por el Bosco a finales del siglo XV. Un barco lleno de personajes desorientados, sin rumbo, sin destino. No viajan hacia ningún lugar, simplemente se los deja ir, como si alejarlos fuera una forma de protegerse de lo que representan. La locura ya no se integra, se expulsa, no para curarla, sino para no verla. Y más tarde, ya en el siglo XVII, ese gesto se vuelve institucional. Ya no se trata solo de apartar, se trata de encerrar. En 1656, en París, se crea el llamado Hospital General. El nombre engaña, no es un hospital para curar. Es un lugar para reunir, controlar y sacar de la vista a todo lo que molesta. Y lo más inquietante es a quién se encierra allí. No solo a personas con delirios o sufrimiento mental, también a pobres, mendigos, prostitutas, homosexuales, vagabundos, alcohólicos, gente que molestaba, gente que no encajaba, gente que rompía el orden, todos juntos, bajo una misma etiqueta, locura. En ese momento, estar loco no significa estar enfermo. Significa no vivir como se espera que vivas. No trabajar, no obedecer, no comportarte. La locura se convierte en un problema moral y moralmente no se cura, se castiga, se encierra, se corrige, se humilla. Durante mucho tiempo el loco no fue visto como una víctima, sino como un culpable, alguien que se negaba a usar su razón como debía. A finales del siglo XIX empieza a gestarse una nueva forma de medicina, la psiquiatría. Por primera vez, la locura empieza a verse como una enfermedad y con ello empiezan a cerrarse los grandes encierros brutales. Se rompen cadenas, se habla por primera vez de enfermedad mental. Uno de los nombres clave en ese momento es Philippe Pinel, en Francia. Se le recuerda como el médico que liberó a los locos de sus ataduras, y en parte es cierto, pero la novedad no está solo en quitar cadenas, está en algo más profundo. La medicina empieza a mirar la mente como un objeto que puede clasificarse, observarse, corregirse. El loco deja de ser un pecador o un criminal, pasa a ser un paciente, pero un paciente especial, un paciente que debe aprender a comportarse, a obedecer, a volver a la norma. Durante el siglo XIX, la psiquiatría todavía no dispone de tratamientos eficaces. No hay fármacos como los que conocemos hoy. Y lo que hay son métodos: silencio, aislamiento, vigilancia, baños de agua fría o caliente para calmar el cuerpo, sedantes como el opio, el láudano, el alcohol medicinal. Más adelante, bromuros, barbitúricos, no para curar la mente, sino para apagarla. El objetivo no es tanto entender lo que le pasa a esa persona, sino hacerla manejable, tranquila, previsible, funcional. El manicomio se presenta como un lugar terapéutico, pero funciona sobre todo como un espacio de disciplina. El médico ya no castiga con látigos, castiga con normas, con diagnósticos, con encierro prolongado. Y durante más de un siglo, desde principios del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX, una sola firma médica bastaba para decidir quién quedaba dentro y quién podía salir. Hoy ya no existen. Al menos en la mayoría de países, los grandes manicomios están cerrados. Desde la segunda mitad del siglo XX, la psiquiatría ha cambiado profundamente. Se cierran instituciones, se apuesta, al menos en teoría, por la atención comunitaria, por el tratamiento ambulatorio, por mantener a las personas dentro de la sociedad. Hoy, en la mayoría de países occidentales, nadie puede ser encerrado indefinidamente por decisión arbitraria. El internamiento involuntario existe, sí, pero solo en casos excepcionales, cuando hay un riesgo grave para la propia persona o para los demás. Y suele estar limitado en el tiempo, supervisado por jueces y revisado periódicamente. Y esto es un avance enorme. También lo es la medicina. Hoy existen fármacos que antes no existían.
antipsicóticos, antidepresivos, estabilizadores del estado de ánimo, medicamentos que bien utilizados pueden aliviar un sufrimiento real, permitir vivir, trabajar, relacionarse, nada de esto es menor. Pero incluso con todos estos avances, la pregunta no desaparece, porque diagnosticar sigue siendo trazar una frontera, decidir qué es un trastorno y qué es una forma distinta de estar en el mundo. Decidir cuando alguien necesita ayuda y cuando simplemente incomoda. Cada época ha tenido a sus locos y vistos desde hoy, muchos de ellos no estaban enfermos. Estaban adelantados o eran diferentes o simplemente no encajaban. Y entonces queda la última pregunta. ¿Qué cosas de hoy estamos llamando problemas, trastornos, anormalidades que dentro de 100 años nos parecerán barbaridades? ¿Dónde estamos trazando ahora esa frontera y sobre todo, quién la está dibujando? Porque quizá la pregunta no sea solo quién está loco, sino quién decide qué es estarlo. Si esta pregunta también te ronda, quédate por aquí. Suscríbete y si te apetece déjame un comentario. ¿Qué crees tú que hoy llamamos locura y quizás algún día miremos de otra forma? Mi nombre es Dani Ro y seguimos.